Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 19 minutos. Nuestro siguiente invitado es el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, el ingeniero Bruno Leone. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Javier. Un gusto estar aquí en su canal. Gracias por aceptar esta invitación. El pago del anticipo al impuesto a la renta, ¿cuál es la lectura que le dan ustedes como sector? Bueno, nos parece una medida no conveniente, dadas las actuales circunstancias. Las empresas han venido pasando problemas muy serios desde antes de la pandemia y post-pandemia, sin lugar a dudas. Las empresas tienen algunas un problema de solvencia, pero la mayoría tiene un problema de liquidez, y pretender anticipar una cantidad de dinero por un impuesto que tal vez, por una utilidad que tal vez no se dé, porque es un anticipo al impuesto a la renta, me parece equivocado. Y más aún, te ponen como límite de plazo el 11 de septiembre que tienes que pagar, o sea, tienes que salir a conseguir la plata sí o sí, porque el dinero no está en la caja. El decreto dice basado en la utilidad contable, pero esa utilidad contable puede ser que a fin de año no se dé. Entonces nos parece equivocado, no va en la línea de apoyar, de lo que debería suceder, de apoyar a las empresas para poder salir adelante. Se han perdido a la fecha más de 270.000 afiliaciones al Seguro Social, y se calcula que para fin de año se van a perder más de 400.000. Entonces el Ecuador tiene un problema serio de falta de empleo, y esto no contribuye para nada. Si no contribuye para nada, porque este no es un tema de ayer o de la semana pasada, digo porque el anticipo al impuesto a la renta se pretendió desde hace algún tiempo atrás, se mantuvo hace algún tiempo atrás, se lo quiso volver, pero la Corte Constitucional le echó la bendición, así que ya ahí no hay nada que hacer. Aparentemente no. Ahora vamos a ver si las empresas pueden cumplir, y vamos a ver cuál es lo que viene después, qué va a hacer el SRI en el caso de que alguien no pague, porque simplemente no puede. Porque no lo tiene en caja, o no puede conseguir un crédito para pagarlo, o simplemente no puede. Eso hay que tenerlo claro. La Corte Constitucional ha fallado en ese sentido, pero ¿qué hizo el Ecuador cuando no podía pagar sus deudas, mi querido Javier, y las personas que nos escuchan? Pidió una moratoria, entró en un proceso de negociación, pidió más plata, renegoció hasta el año 2030, hasta el año 2040... Y las empresas, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Al final del día se trata de que las empresas no han tenido ingresos como no los ha tenido el Estado, por ejemplo. Estamos haciendo una comparación entre la macro y la microeconomía. ¿Y qué hizo el Estado? Tuvo que decir, no puedo pagar, entro en default, o me ayudan los multilaterales. Muchas empresas no tienen pues esa posibilidad. Entonces, ¿y qué va a pasar? Más desempleo, más gente a la calle, más problemas, y eso trae otro tipo de consecuencias. Es decir, hay que tener sensibilidad, digamos, en ese sentido. Ahora se dice que ese dinero es para pagar unas cuentas atrasadas en el área de salud. Sí, hablan de Solca, Junta de Beneficencia y Cruz Roja. Y a propósito de Solca, entiendo que usted es miembro del directorio de Solca. ¿Conoce de este tema? A ver, yo soy recién nombrado, he asistido a una reunión de directorio. Solca tiene problemas, tiene unas cuentas por cobrar muy altas, está haciendo las gestiones para cobrar. Supuestamente con esto de aquí vendría un pago para Solca, pero hay que ver si eso se da, porque todos estos dineros al final del día entran a la cuenta única del Tesoro, porque el modelo de organización de la contabilidad del Estado contempla una cuenta única del Tesoro, donde entran los dineros y de ahí se giran los valores. Vamos a ver pues si es que de ahí llega pues el dinero, la porción que le corresponde a la Junta, a la Cruz Roja, a Solca. No quiero hacer comparaciones, pero cuando hubo el terremoto en el año 2016 y se nos pidió a los ecuatorianos una contribución, un impuesto por una sola vez, que terminó siendo el impuesto de cada vez, porque cada vez que hay un problema nos piden siempre es una vez un impuesto. Así es, exactamente. Ese dinero pues no fue pues a la reconstrucción de Manabí, y ya estamos viendo todas las cosas hoy día, el hospital de Pedernales, etcétera, etcétera. Entonces acá hay un listado, ¿verdad?, con unos valores. Habría que ver si es que la gente cumple y paga, habría que ver si esos dineros llegan verdaderamente allá, porque el Estado tiene lamentablemente muchos atrasos. Se habla de que tiene cuentas por pagar a los proveedores por más de 3.000 millones de dólares. Entonces las necesidades son
muchas. Ahora, resulta que cuando el Estado no tiene plata, entonces recurre al sector privado a través de esto. Así es, pues, que cada vez que hay un problema es métale más la mano al bolsillo de la gente o de las empresas. Recordemos que la ley de apoyo humanitario, creo que era el nombre, Ajá. planteaba un impuesto a las empresas y a las personas. Claro. En la asamblea fue negado, pero luego entonces por esta facilidad o esta, digamos, esta constitucionalidad que le plantea la ley en el Ecuador, el presidente de un estado de excepción puede pedir un anticipo. Pero el problema es que estamos en una situación muy complicada. El Ecuador viene ya desde antes, como decía, viene con problemas y después de la pandemia peor. Entonces, y cuando vemos que en el resto del mundo, por lo menos las noticias que llegan por acá, ¿verdad? Todos los países del mundo están haciendo esfuerzos por mantener a flote las empresas, por darles apoyos, les bajan los impuestos, les dan crédito. Acá es todo lo contrario. Acá ocurre lo contrario, lamentablemente. Es verdad que Ecuador no tiene moneda propia, es verdad que estamos dolarizados, que no puede emitir, pero eso, en buena hora, digamos que eso sea, porque si nos hubiésemos, la maquinita del Banco Central hubiera comenzado a funcionar para emitir dinero, lo que hubiera pasado es que le hubieran impuesto al pueblo el peor impuesto que se le puede poner, que es el impuesto de la devaluación y de la inflación. Claro, sería una hiperinflación la que estaríamos viviendo, por eso es que tuvimos que ir al dólar, porque la gente ya no aguantaba, pues. Así es, y en buena hora, por eso digo que tengamos el dólar, que eso es una especie de camisa de fuerza que no permite que ningún gobierno se desbande por esa vía. Y eso nos ha quitado capacidad de maniobra. ¿Qué debió haber sucedido? Que el Ecuador sea cuidadoso, responsable, ordenado, para no endeudarse ni gastar más allá de lo que le ingresa. Mire, el otro día revisaba unas cifras. En el año 2007, cuando Correa subió al poder, el tamaño de la economía era de 51.000 millones de dólares, el PIB. Y el gasto corriente, o sea, el de sueldos y salarios, ajá, como porcentaje del PIB era 6,7%. Hoy tenemos un PIB más o menos de 100.000 millones y el gasto es de 11,2%. Entonces, hay un incremento terrible. La nómina al país le cuesta más o menos 900 millones de dólares al mes. Sí, de hecho el Servicio de Rentas Internas recauda más o menos anualmente algo así como 15.000 millones de dólares, si no me equivoco, y 9.000 o 10.000 van para sueldos y salarios, y de ahí súmale usted gasolinas, teléfonos celulares, etcétera, etcétera, no queda nada para invertir. Es correcto. Entonces tenemos, digamos, el Ecuador tiene muchas cosas en las cuales trabajar, también tiene muchas cosas buenas, por si acaso. No es cuestión solamente. Pero, por ejemplo, en ese tema, ¿verdad? Tenemos dos cosas donde el Ecuador debe concentrarse en trabajar. Uno, en ver cómo reduce ese gasto. A mí, yo decía el otro día, a mí me da la impresión de que si usted de ese valor desglosa y saca lo que es Fuerzas Armadas, Policía, médicos y profesores, la parte, ahí hay mucho piponazgo, pero ahí hay mucho piponazgo, se lo digo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos mucho trabajo que hacer, y en el otro área donde tenemos que trabajar es en el área de evitar la corrupción. Ecuador tiene un rubro también que se llama de compra de bienes y servicios del sector público, donde ahí ese rubro más o menos vale 3.800 millones sin contar con el componente que se le da también a los GATS. Entonces, si ahí en ese rubro solamente pudiésemos recortar la coima, la corrupción que anda por el orden del 20%, ahí tenemos una cantidad también enorme de recursos. Increíble. Para no estar postergando los servicios de salud y una serie de cosas, ¿no? Ya hemos visto la corrupción en el área de salud. Entonces, Ecuador tiene que preocuparse de trabajar en esas dos cosas. Los gobernantes que ahora aspiren, mejor dicho, las personas que ahora aspiren a ser gobernantes del Ecuador, tienen que plantearle muy claras las cosas al pueblo en ese sentido. Ingeniero, quiero saber cuál es la situación del sector al cual usted representa en cuanto a a la parte laboral, desempleo. ¿Se ha generado un problema serio dentro del sector pesquero o no? Mire, con mucho orgullo le debo decir, Javier, que el sector pesquero es tal vez el único o uno de los pocos donde no se despidió a una sola persona.
mantuvimos el puesto de trabajo de todos nuestros empleados, inclusive en algunos casos hubo que contratar más, porque como también hubo gente que se enfermó y que salían del puesto donde tenían que realizar su actividad, había que completar eso de ahí, ¿verdad? Tuvimos un problema durante la pandemia que las operaciones cayeron a niveles del 40%, eso nos trajo un problema serio de liquidez porque el costo fijo, ¿verdad?, al bajarse el volumen, que este negocio es un negocio de márgenes pequeños, pues nos complicó y hubo un problema de liquidez. Hoy por hoy eso está resuelto. Gracias a Dios nunca dejamos de trabajar porque el COE nos dio las facilidades por la vía de los salvoconductos y todo eso para podernos mover, y resulta que el producto que nosotros producimos es un producto que estaba siendo demandado digamos en todos lados, porque la gente iba al supermercado y en lugar de coger 5 latas de atún cogía 10 para poderse quedar en casa, etcétera, etcétera. Entonces eso por ese lado se compensó un poco la situación, así que nosotros no despedimos a nadie, no entramos en ningún acuerdo entre las partes, no le bajamos el sueldo a nadie, no le recortamos la jornada de trabajo a nadie, y pudimos durante todo este tiempo seguir contribuyendo con nuestras divisas de exportación, con nuestros impuestos, nuestros anticipos, y lo más importante, nos mantuvimos el puesto de trabajo de la gente. Y lo otro, para ir cerrando este diálogo, ingeniero, ¿cómo analizaron ustedes el tema de la flota pesquera china que estuvo por Galápagos? Entiendo que todavía está, o creo que ya van hacia Perú. A ver, al principio hubo mucha... Como son temas muy técnicos, lo puedo entender, hubo mucha alarma en el sentido de que decían que estos barcos estaban depredando Galápagos y cosas de ese tipo, y después decía que habían que cerrar el canal ese que queda en medio de la zona económica exclusiva insular y la zona económica exclusiva continental, haciendo uso de la facultad de la ley de la Convemar. Eso se explicó y se dijo que eso no se podía porque la Convemar permite ampliar el 150 millas el lecho marino, el suelo, el fondo del mar, pero no la columna de agua encima de ese suelo marino. Después quedó claro que los barcos no habían entrado nunca a Galápagos. La Marina y el Ministerio de Defensa lo dijeron, ellos estaban haciendo vigilancia tanto satelital como presencial con sus barcos, sus aviones, sus helicópteros. Esos barcos estaban fuera de la zona económica exclusiva. Entonces ahí surge la pregunta, bueno, entonces ¿cuál es el problema? El problema es de que esos barcos en ese número de 340 ubicados en un área muy concreta, muy pequeña, digamos, para la cantidad de barcos, y haciendo una labor de faena, de captura del calamar gigante, con esa intensidad, podían causar algún tipo de desequilibrio. Entonces ahí surgió la alarma y nosotros inmediatamente pusimos una nota a la autoridad, en este caso al Ministerio de Comercio Exterior y a la Cancillería, para que en el organismo regional de ordenamiento pesquero donde están enlistados esos barcos, se trate en la próxima reunión en San Petersburgo, en Rusia, las medidas de ordenamiento que se le deben de imponer a esa flota, similares a las que nos imponen a nosotros, a la flota atunera, que por ejemplo hoy estamos en una veda de 72 días, no podemos hacer transbordo en alta mar, no podemos interactuar con barcos auxiliares, tenemos 100% de observadores a bordo, límite regional de barcos y cierre de un área espacial en una época del año al oeste de Galápagos. Estos barcos no cumplen ninguna medida, no porque estén incumpliendo, sino que no la hay. Entonces esa es la alerta que queremos llevar allá y decir, muy bien, los barcos, de acuerdo a la ley y al ordenamiento, tienen derecho a pescar, pero con un orden, tiene que haber un orden, tiene que haber unas medidas de ordenamiento pesquero que lleven a que se mantenga la sanidad del recurso. En el mundo de hoy, la explotación de los productos del mar tiene que ser dentro de los conceptos de sostenibilidad. Eso es lo que está pidiendo el mundo y eso es lo que piden los mercados y eso es lo que estamos pidiendo en el Ecuador. Hay que regular el tema, ¿no? Hay que regular el tema. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Buen día, Javier. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Gracias. El ingeniero Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer la pausa.